Queridas y queridos poetas y amantes de la poesía en todo el mundo, desde el Instituto Cervantes de Berlín, pero también desde Argentina y desde Chile, transmitimos hoy en directo la inauguración de la 14ª edición del Festival Itinerante de Poesía Latinoamericana Latinale. 14 años ya desde que comenzamos la primera edición de este gran festival en una época tan distinta de la actual y que ha ido superando a lo largo de los años diversos momentos críticos. La crisis económica de 2009, 2010, la pandemia que estamos atravesando ahora, y a veces tengo la impresión de que si hubiera un conflicto nuclear quedaría el mundo arrasado, pero la Latinale continuaría todavía funcionando. Mi nombre es Ignacio Olmos y soy el director del Instituto Cervantes de Berlín, en la capital de Alemania. Y esta inauguración tiene lugar en colaboración con el Instituto Iberoamericano, al que agradezco la siempre amistosa cooperación. Este acto estaba inicialmente previsto como un evento híbrido, teniendo poetas presentes en la sala, como los que me acompañan, y otros que se van a conectar desde Latinoamérica. Y así exactamente lo estamos haciendo, pero lamentablemente sin un público presencial, en una sala extrañamente e inquietantemente vacía, pero con la esperanza de que muchos amantes de la poesía se nos estén uniendo ahora mismo desde diversos rincones del mundo. La poesía, pues, con este festival itinerante, sigue viajando, aunque las personas hoy no podamos viajar físicamente. Y lleva mensajes importantes en su equipaje, especialmente si proviene de Latinoamérica, donde la poesía está jugando un papel vanguardista en la reflexión sobre los movimientos sociales y políticos. En concreto, los poetas, las poetas invitados a la Latinale 2020 han sido observadores, pasivos o activos, de las recientes protestas y levantamientos que se han producido en varios países de Latinoamérica y también en los Estados Unidos. En sus obras trabajan con fragmentos de propaganda política y cuestionan las condiciones del discurso poético en tiempos de crisis social, económica y sanitaria. Poesía y populismo. Este es el título de esta edición de la Latinale y que impregna todas las aportaciones poéticas de este año como una reflexión honda sobre el complejo momento en que vivimos y las amenazas que se ciernen sobre nuestras ya maltrechas sociedades. Quisiera dar la bienvenida a los poetas, las poetas que físicamente nos acompañan aquí y ahora en el auditorio del Instituto Cervantes de Berlín. Odile Kennel, Angélica Freitas y la moderadora Alina Neumayer. Saludamos también a Milton López en Argentina y a Carlos Soto Román en Chile, que se conectan desde sus países con nosotros. Por último, no quiero dejar de agradecer la labor curatorial de Rike Bolte y Timo Berger, así como muy especialmente a los traductores, que una vez más han hecho posible que se puedan disfrutar también de estas obras en alemán. Y también quisiera mencionar a nuestra gestora cultural, Romy Brühwiller, que también desde hace años, los muchos ya que trabaja en esta institución, ha sido otra de las piezas, de las columnas que han sostenido este festival en los últimos años. En los próximos días tendrán lugar varias retransmisiones poéticas en directo y les quiero invitar a todos a acompañarnos en este festival doblemente itinerante, pues se celebra no solo en Berlín, en Osnabrück y en Barranquilla, sino esta vez también en las redes, en sus móviles, en sus casas. Así pues, y junto con Bárbara Goebel, directora del Instituto Iberoamericano, declaramos abierta e inaugurada esta 14ª edición de la Latinale. Disfruten de las lecturas, de las charlas, de las performances y de los vídeos poéticos. Y a continuación voy a pasar la palabra a nuestra moderadora hoy, Alina Neumayer, que es editora, traductora y profesora de lenguas y que cuenta con una larga experiencia en la enseñanza del idioma y de la cultura.
Muchísimas gracias a todos, que disfrutan del festival y confiamos en que en la próxima edición de la Latinale hayamos superado la pandemia y podamos volver a encontrarnos físicamente y a escuchar, ver y sentir a nuestros poetas. Muchas gracias y tiene la palabra Alina Neumeyer. Muchas gracias, Ignacio. Muy bienvenidos todos, muy feliz de estar aquí. Gracias a los esfuerzos de todo el equipo de la Latinale, todas las instituciones que trabajan juntos para lograr este festival tan especial en Berlín. Y bueno, esta vez, y gracias a las redes, por un lado también gracias a la pandemia, en un contexto internacionalizado como nunca antes nos hubiéramos quizás imaginado. Muchas gracias por esto y qué interesante lo que vamos a tener, porque de verdad es un formato híbrido con la presencia de Angélica, muy bienvenida, Angélica Freitas, Odile Kennel, Carlos Soto Román desde Santiago de Chile y Milton López desde Bahía Blanca en Argentina. Bueno, poesía o muerte, poesía y populismo, esos son los lemas de la Latinale número 14 este año 2020 y la verdad es que en esos dos eslóganes, en esos lemas ya está plasmado todo lo que vamos a hablar hoy. Poesía o muerte en el sentido, por un lado, como invirtiendo un poco o apropiándose del eslogan famosísimo cubano, que es socialismo o muerte. Por el otro lado también haciendo alusión a tiempos de pandemia, tiempos de enfermedad, y una enfermedad que en el peor de los casos es letal y nos tiene a todo el mundo en el mismo barco, digamos. Por el otro lado, populismo o poesía o populismo, estamos hablando de políticas que también han sido aceleradas por algún motivo por la pandemia, discursos políticos, movimientos sociales que también es interesante indagar en este espacio. También en ese contexto la vinculación que tiene con lo que es el pueblo, con lo que es la política, la publicidad o lo popular. Bueno, ¿qué tiene en común la poesía con el populismo? ¿O qué tienen en común? A primera vista parece algo así, nada que ver. Y si uno lo mira un poco más, es eso mismo, el lenguaje que los dos discursos tratan de trabajar, digamos, ¿ya? El populismo que se apodera de ciertas palabras fuertes, con mucho peso, para mover masas, la poesía apropiándose nuevamente de esos mismos eslóganes, tratando de hacer otro tipo de mensaje, creando un nuevo lenguaje artístico y aprovechando lo que está ya plasmado, descontextualizándolo, actualizándolo. Bueno, eso en grandes rasgos. Quiero darte la bienvenida, Angélica. Tú vas a partir. Angélica Freitas nació en Pelotas, perdón, en Brasil. Ahí estamos con la primer burla quizás Sí. del lenguaje. Bueno, en Pelotas, perdón. Y el 2007 publicas tu primer libro que se llama Rilke Shake, que quizás después tenemos tiempo para hablar un poco sobre qué querías con eso. Y el 2012 un útero, el de Edo tamaño de un puño. Perdón, mi portugués no es tan... que acabas de publicar en alemán. Este año pude asistir a esa lectura fantástica junto a Odile, tu traductora. Y bueno, estás acá desde julio como becaria del programa de artistas del DAAD. Muy bienvenida y te invito a compartir tu primer poema. Bueno, muchas gracias, Alina. Es un gusto estar con ustedes, con Odile, con Carlos y Milton.
Hola. Bueno, quería agradecer a Timo Berger y a Enrique Bolte por la invitación y también al Instituto Cervantes. Empiezo con un poema, lo leo en portugués y es así. Me pedem um poema sobre populismo para a Latinale. E eu penso que posso dizer, tendo nascido no Brasil, o antigo país do futuro, o país onde hoje se veste verde e amarelo, as cores da bandeira, para que ninguém se perca, nem por um momento, e se pergunte desnorteada, meu Deus, em que país estou? Vou feito uma besta ao Google pesquisar o assunto. O Google me dá várias opções. Como fazer o populismo é uma delas. Acho a pergunta estranha, mas clico. Vamos lá. Os primeiros resultados que aparecem são vídeos sobre pompoarismo. Aula gratuita de pompoarismo. Ginástica na pepeca. É só bem mais para frente que vem um artigo relacionado ao tema Como fazer frente ao populismo. E eu quero clicar nele, mas o que segue é ginástica íntima, o exercício que melhora a saúde e o prazer. Lao Tse, no Tao Te Ching, afirmou: sofro porque sou um corpo. Se eu não fosse um corpo, como poderia sofrer? O objetivo do pompoarismo, segundo o site Cidades na Web, é que a mulher obtenha mais controle e consciência dos seus músculos vaginais. Um dos exercícios mais populares para a realização desse objetivo é o do colar tailandês, um cordão com 5 bolinhas que devem ser sugadas pela vagina. Aqui, a poeta brasileira tem que decidir se prossegue com a investigação sobre o colar tailandês ou se volta imediatamente para o populismo. O regime político da Tailândia é monarquia constitucional. Porém, agora o país é governado por uma junta militar. E um dos principais problemas que assolam a nação é justamente o populismo. Eu me pergunto, afinal, se o fortalecimento dos músculos vaginais é uma maneira milenar de fazer frente ao populismo. E por via das dúvidas, digito colar tailandês, fotos e fecho as 12 abas do meu navegador. Muchas gracias, Angélica. Aprovecho de avisar que las traducciones al alemán se encuentran en el blog de la Latinale. Muchas gracias, Angélica. Tú este poema lo escribiste especialmente para la ocasión. Cuéntanos un poco sobre el proceso. Bueno, sí, cuando Timo me escribió para contarme, para invitarme a Latinale de este año, me dijo que el tema era el populismo y preguntó si podría escribir algo, un poema sobre el tema. Yo lo intenté como 6, 7 veces y me resultaba muy difícil y me pregunté por qué y me di cuenta que para mí política y populismo, porque soy de Brasil, están muy mezclados. O sea, cuando yo empezaba a escribir un poema, me salían cosas de política, cosas que están sucediendo ahora en Brasil, pero no lograba así como hacer un ajuste, se dice, para ver bien qué era el populismo en Brasil. Ese poema es sobre eso. Yo me metí a Google y esa es una historia verdadera. Yo me metí a Google y las primeras cosas que salieron eran videos sobre pompoarismo, que no sé, ¿se dice pompoarismo en castellano? No tengo ni idea, pero supongo que debe ser. Y bueno, sí, por ahí no sé si se quedó claro, pero es como una gimnástica sexual de las mujeres, ¿no?
Y entonces yo pensé, bueno, eso es demasiada coincidencia, porque yo escribo sobre mujeres, bueno, sobre un montón de otras cosas, pero mi segundo libro es sobre mujeres y sobre el cuerpo de las mujeres y bueno, yo eh, seguí esta idea. em, y eso, me di cuenta que para mí es como esa anécdota de los pececitos en el agua que se preguntan qué es el agua. Para mí está muy mezclada la idea de populismo y política. Es que tampoco es fácil, creo, de verdad saber qué es el populismo, ¿no es cierto? Como que se está usando también como una palabra que en realidad lo puede decir todo o nada. Hablamos de populismo cuando hablamos de izquierda, hablamos de populismo de derecha. Creo que esta noche en la conversación que vamos a tener podemos indagar un poco más si eso es apropiado o no, pero lo que populismo hace mucho es crear un enemigo, ¿no es cierto? El pueblo contra la élite, el nosotros contra los ellos, que podemos ir indagando también con tu segundo poema que nos leerás más rato. Pero muchas gracias. Una cosa que me parece interesante, que me gustaría ver, tú tienes una poesía que se llama Metonimia, que la estuvimos traduciendo rápidamente al español, que dice: no quería hacer una lectura equivocada, pero todas las lecturas de poesía son equivocadas. Entonces, al final, tú dirías, es una estrategia tuya quizás también, buscar populismo y quedarte con pompoarismo, querer hablar sobre Brasil y terminar en Tailandia, eso. Y no sé, yo creo que, bueno, que eso fue una gran coincidencia. No sé si creo en coincidencias tampoco, pero lo que a mí me gusta a veces es como buscar, y en este caso lo sucedió, pero me di cuenta después de haber escrito el poema, es como hacer una relación entre dos cosas que no tienen nada que ver. Como ir buscando lo que las puede unir. Y este fue el caso. Pero eso de todas las lecturas son equivocadas, yo realmente lo creo. Creo que la lectura de poesía es muy abierta. Y por eso, sí, me parece que uno se puede equivocar, pero todo bien, porque leer es un acto creativo. Muy bueno, muchas gracias. Nos vamos de ahora a Argentina. Vamos a saludar a Milton López. Milton López es de Bahía Blanca, es escritor, poeta, es también profesor de poesía y escribe, pero lo Hola Lina, ¿cómo andás? Hola, qué bueno. Saludo televisivo. Sí, mirá, hoy justo fui a buscar el último libro que saqué en Caleta Olivia, lo tengo aquí. Ay, qué lindo. Felicitaciones. Sí, quedó re lindo, la verdad que estoy contento. Ya a partir de diciembre se puede conseguir en las librerías. Pero sí, la verdad que escribo muchísimo. Obviamente escribo mucho más de lo que publico, pero trato de ir publicando. Qué genial. ¿Y para ti este tiempo del confinamiento te hizo algo en tu escribir? ¿O? Sí, me encantó tener más tiempo para escribir. Porque antes estaba trabajando un montón en colegios y no tenía tanto tiempo, tenía que hacerme un lugarcito y bueno, en la cuarentena tuve tiempo para escribir, para dibujar, pintar. Sí, la verdad que me encantó, disculpen. Está bien, todos lo vivimos de formas diferentes, está genial. Milton, tú nos trajiste un poema sobre, bueno, que se llama La Eva y te escuchamos. Dale, lo voy a leer. La Eva. La noche sola de sábado, pie de limón, pie de princesa. ¿Cómo hace? Se arregla. Como cuál hace, como cuál Eva,
¿Cuál Eva, la de antes o después de la manzana, de las manzaneras? Rojas manzanas de las Blancanieves, nieve de sábado por la noche sola. ¿Cuál Eva, después de la nieve, que venía a tocar a la puerta de cada una de las manzaneras? En la manzana, al gusano había que extirparlo, cual cáncer que crece de repente, cual plagas de los sábados santos que entran por debajo de las puertas a hacer estragos entre la nieve. ¿Qué hacen? Se arreglan, qué pinturita, qué maquillaje, el de antes de la manzana en el fin de la historia jamás escrita. Una sentencia, un fallo, un fallido, un fallecido. Dios. ¿Cuál Dios? Un Dios por decreto, fallado, de fábrica, aborrecido por los buenos para nada, bueno para sí, parasitarios. Un Dios legitimado, legitimante, un Dios que monta a caballo su propia leyenda. El Dios de las paritarias, el Dios de las manzaneras, el Dios que a Eva estirpó el gusano de su manzana, era nutritivo, se podían sembrar esas semillas en todo el territorio, y la nieve caía y sigue cayendo sobre las poblaciones, sobre las plantaciones, cual souvenir que se agita y encapsula la imagen quieta de una época. Pero el espejo refleja otra cosa, la cabellera de Eva siendo peinada, por sus manos suaves, la piel de Eva como de seda, la parte blanca de una bandera. Y el sol ya empezaba a asomar sus rayos, empezaba la historia después de la manzana que Eva mordía de sábado sola, su pie de limón sobre el piso de nieve la derretía, hacía correr mucha agua bajo el puente. Todavía nieva en la cúpula de la CGT, en los puentes cortados, en los manuales de los niños proletarios. Una pareja gigante, habitantes del tiempo, viajeros del infinito, se acercan bajo la cortina de nieve, hacedores de historia, como una topadora van surcando, allanando el camino. Atrás caminan con sus canastas las manzaneras, recogen de los árboles blancos esas frutitas rojas de cotillón. Eva cumple 15 años, es señorita y pronto morderá una de las manzanas como el primer mordisco de la fiesta y la pulpa blanca se exhibe radiante ante los ojos de los creyentes, ante la ruta poblada, la plaza, los bombardeos de nieve siguen cayendo, ante el pueblo que la maquilló, ante la luz incandescente del tren que avanza cargado de trigo, cargado de lana, del tren que lleva hombres al infinito, del tren que agita, la nieve cae, sigue, seguirá cayendo sobre las casas, sobre los puentes, sobre los restos de la fiesta, sobre el sábado que se termina, el domingo que empieza con el sol que está saliendo, sobre los barrios cargados de obreros, sobre los souvenirs que sobraron de la fiesta, y la quinceañera dejó olvidados en el patio del salón. Una princesa rodeada por hombres de trajes grises, una manzana rodeada. Las cosas se agitaron y la nieve cayó, 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 cayó. Muchas gracias, Milton. Muy lindo, muy bello el poema. A mí me despierta muchas imágenes juntas, es como un cuadro eterno, grande. Cuéntanos un poco, ¿qué te hizo? Sí, tiene algo de lo pictórico también de las representaciones, ¿no? de Eva, que también lo nombra el poema. Por ejemplo, en los manuales, ella aparecía representada ahí como muchas veces como un cuento de hadas. Que bueno, más allá de cuál es la realidad o la ficción ahí, yo creo que esa fue la producción simbólica de esa época y que de alguna manera también simbólicamente
traía todo lo positivo de ese movimiento. Eva Perón fue como, bueno, la abanderada de los humildes, la que estuvo siempre pensando en los derechos para los más necesitados. No sé, el eslogan del peronismo y de Eva Perón era: donde hay una necesidad, nace un derecho. O sea, pensar siempre en eso, en las necesidades del pueblo, que no son solamente comida, también como una cuestión del goce, ¿viste? De la fiesta, también para todas las clases, para las clases más pobres y para los trabajadores. ¿Y tú entonces, en qué momento escribes este poema? ¿Cuál es tu relación personal con el peronismo, con lo femenino también? Ella fue muy importante. Sí, tal cual. Es una potencia de lo femenino también que se expresa en la política, y que es la primer mujer en Argentina y un emblema en Latinoamérica de la lucha femenina por los derechos de la mujer también. Ella es la que logra, acompañada por movimientos feministas también, logra el voto femenino. En ese momento no existía. En el 47 creo que es, sí, el 47 creo que logra el voto para la mujer. Nada, y a mí me viene un poco la vertiente peronista y me viene un poco de familia, por mi abuela. Mi abuela era fanática de Eva Perón, siempre me hablaba de ella, cuando yo era chico también. Pero bueno, se da a veces una cuestión así, familiar. Y yo este poema lo escribí en 2012, tiene varios años, pero bueno, ahora lo remetabolicé. Y bueno, en ese momento también estaba como el auge de el kirchnerismo con Cristina. Entonces también quise, bueno, una mujer presidenta con tanta potencia y con tanta dedicación al pueblo, digamos, y a los derechos para todas las personas. Entonces, en el poema también un poco aparece indirectamente eso, esa... Tú en alguna parte hablas de una imagen quieta, encapsulada. ¿Tú dirías que este poema, como abarca tanto, abarca el peronismo, abarca el kirchnerismo, tiene lenguaje mitológico, bíblico, del cuento de hadas, ¿no? Estamos escuchando de Blancanieves, la manzana, Eva, las manzaneras, que sería bueno quizás que nos expliques cortito quiénes son las manzaneras, pero todo eso junto es como casi un cuadro quieto, sin historia o con toda la historia, ¿no? Esa fue Sí, un tal poco la cual. idea. Porque dice la imagen quieta de una época, pero no dice qué época, y que justamente abarcaría toda la historia, porque desde Eva Perón, digamos, a partir del nombre la puedo asociar con Eva de la manzana, la primer mujer sería, entonces, y también es la que le da el fluir a la historia, que hasta ese momento estaba más quieta, o sea, no había ningún conflicto en el paraíso. Claro. Sí. De ahí, a partir del lenguaje, yo puedo articular con las manzaneras. Y eso me generó una comprensión también de la política actual, porque las manzaneras también es una potencia femenina de mujeres de los barrios que acompañan ciertos movimientos sociales que ahora están resurgiendo y que ayudan en comedores, digamos, es una acción solidaria también, muy, muy relacionada con la forma que tenía Evita. Es una acción solidaria, desinteresada, no cobran nada por hacer ese trabajo, trabajan en comedores, son jefas de manzana, por eso son manzaneras, reciben la materia prima, digamos, reciben los productos
de donaciones y con eso hacen comidas para todos y comidas súper ricas a veces, ¿no? No significa como, bueno, a los pobres lo peor, que es como un pensamiento muy de clase media, que cuando el pobre tiene un poco más, le genera un rechazo tremendo, y por eso también el populismo a veces es visto como despectivamente. ¿Por qué gobernar para el pueblo, para todos, digamos? Y es lo que también se propone. Las manzaneras son del dualdismo, en realidad. Son impulsadas por la mujer de Duhalde, por Chiche. Pero bueno, también son movimientos autónomos de mujeres, que incluso yo lo empecé a investigar un poco más a partir del poema, de escribir el poema. Por eso digo que a veces escribir es una forma de conocer más y de entender. No es que yo tenía antes un montón de conocimientos, sino que lo fui cocinando ahí mismo. Qué bueno, muchas gracias. También te hice esa pregunta porque en la traducción que estuvimos traduciendo ese poema, manzanera fue un concepto intraducible y tuvimos que dejarlo en español para que nuestros lectores también sepan. Un problema parecido vamos a ver con Odile Kennel, que nos trae un poema en alemán. Voy a aprovechar de presentarte cortito, Odile. Odile, tú eres autora, eres traductora, escribes en muchos idiomas, hablas francés, portugués, español, alemán, y todo eso creo que influye en tu forma de escribir. También tienes un blog donde hablas de cosas más políticas. Muy bienvenida, Odile, y cuéntanos qué nos trajiste, qué poema. Sí, hola, gracias, Alina, por la presentación. Voy a leer un poema alemán sobre publicidad, porque publicidad y populismo para mí tienen alguna cosa en común, pero después hablamos de eso. Es un poema con la ayuda de Google, que fue según el modelo de 3 poemas que traducí de Angélica, de su penúltimo libro. Y es más o menos una broma de una parte de frase que aparece en muchas publicidades alemanas que se llama sichern Sie sich. Y eso fue muy difícil, intentamos traducirlo, pero no hay exactamente la traducción de sichern, sería asegurar, pero es como una interpelación muy fuerte que dice, corre, asegúrate ese producto para que sea solo para ti y no para los otros, y tiene ese gesto, es mío, es mi provecho, ¿no? Y crea un ambiente muy antisolidario y es muy presente en la publicidad. Sichern Sie sich. Sichern Sie sich. Sichern Sie sich Ihre reduzierte Prämie. Sichern Sie sich Ihr Kennenlernpaket, sichern Sie sich jetzt Ihre Gratis-Putzstunde, sichern Sie sich Ihren Platz im Seminar, sichern Sie sich einen Standplatz auf dem Gemeinschaftsstand Niedersachsen, sichern Sie sich Ihren Platz für das Carbonite-Event im Technikmuseum Sinsheim, sichern Sie sich Ihre Testwoche, sichern Sie sich exklusive Vorteile bei unserer Markisen-Aktion, sichern Sie sich diese Wohnung mit Keller, sichern Sie sich eine kostenlose Übernachtung, sichern Sie sich Ihren Wunschbelag, sichern Sie sich jetzt Ihren Preisvorteil, sichern Sie sich jetzt Ihren Vareme-Aktionsrabatt, sichern Sie sich 50% Zuschuss für Ihr SEO-Projekt, sichern Sie sich jetzt Ihren Frühbucherrabatt, sichern Sie sich jetzt Ihren Termin zum Reifenwechsel, sichern Sie sich Ihr Land in gesuchter Lage, sichern Sie sich Ihren Platz, sichern Sie sich ab, sichern Sie sich jetzt dieses Gedicht. Bravo, muchas gracias, Odile. Cuéntanos un poco, ¿a qué se debe este poema y por qué lo trajiste para hoy? Sí. Realmente me llamó la atención que ese sichern Sie sich, pero aparece en todas las partes, y pensé que un día tengo que hacer un poema con eso. Y fui a procurar, ¿no?, en Google lo que me propone Google, y todo eso me lo propuso Google. Y para mí, ¿por qué un poema sobre la publicidad cuando se trata de populismo? Pero para mí la publicidad preparó el terreno para ese efecto que, bueno, las dos cosas que tienen en común es, se apropiar, sí,
se apropian de conceptos y de palabras que, digamos, eran del otro lado, de la izquierda más o menos. Por ejemplo, revolución ahora acá es la marca de productos de belleza, ¿no? Sabemos que Coca-Cola y Nike van a salvar el mundo y, por ejemplo, cuando se paga dinero para alugar coches en la ciudad, ahora trátase de compartir esos coches, que no tiene nada que ver con compartir, ¿no? Y eso acontece mucho también acá con el populismo, que acá es una mezcla entre esoterismo y extrema derecha. Y, por ejemplo, ayer aún hubo una manifestación contra las medidas contra la pandemia del gobierno, ¿no? Y es gente que no quiere poner mascarilla y que dice que está a resistir contra una dictadura y utiliza símbolos de la paz, pero marcha con la extrema derecha. Es una mezcla impresionante. Y lo peor que vi ayer fue una mujer con una bandera de la extrema derecha, que como la cruz gamada está prohibida, ahora son esas banderas con negro, blanco y rojo. Son banderas de extrema derecha, con una bandera de extrema derecha y un t-shirt con resistencia Sophie Scholl. Y Sophie Scholl fue uno de los pocos grupos en Alemania que resistió contra el nazismo. Así que esas dos cosas en una persona, yo ya no puedo, ¿no? Es demasiado. Y esa confusión, ¿no? De conceptos y de palabras. Y creo que la publicidad preparó el terreno para eso acá, al menos acá en Alemania, ¿no? Porque todos esos conceptos y palabras se quedaran sin, como dice, sin madre, sin padre después de la caída del mundo, ¿no? Del mundo, sí, del muro. Y la otra cosa que tienen en común es que inventan narraciones y narraciones, ficciones, hasta el fake news, ¿no? Y creo que desde la caída del muro estamos en falta de narraciones, porque antes era la religión, digamos, que está volviendo, pero mucho tiempo había un poco desaparecida, y después fue el socialismo, digamos, ¿no? Que es una narración de un mundo mejor, y después de la caída del muro se quedó como narración la lógica del mercado. Es muy simple, es una explicación, así un esquema un poco simple, pero creo que tiene algo, que ya no hay lugar para bueno, la lógica del mercado es una lógica de la eficiencia, ya no hay lugar para la locura, para la falla, para el error. Y la narración de la democracia, en eso podría ser una narración, solo que al final siempre se sume a la lógica del mercado también, así que no es muy creíble como es ahora, en mis ojos. Y así que es por eso creo que mucha gente acredita o está muy contenta que de repente hay una narración además muy simple, una explicación del mundo, es muy fácil, como ya dijiste, ¿no? Nosotros y los otros. Y eso son dos cosas que tienen en común en mis ojos, y por eso escogí ese poema. Sí, muy bien. Y para nuestros lectores, los que nos están viendo y los que no tienen tanta familiaridad quizás con un poema Google, ¿qué es un poema Google? ¿Puedes explicarlo un poco más? Bueno, creo que hay varios métodos de hacerlo, como ahora el poema de Angélica fue un poema indirecto, ¿no? De poema Google. En mi caso, yo puse "Sichern Sie sich" en Google y miré lo que aparece, ¿no? Y después copié las frases que me propuso, y claro, y después hago una cronología y la última frase que dice reserva ya tu poema, claro, es mía. Muy bien, como para hacer un poco de publicidad, o no, como para
¿Para qué justamente? ¿Qué quieres hacer ver? ¿Tú crees que con estos métodos, apropiándose nuevamente o reapropiando el lenguaje publicista y haciéndolo poesía, poniéndolo en un contexto poético, ¿qué logra? Creo que, bueno, primero es para reírse, ¿no? Y es un poco, es una ridiculizando, ¿no? Ridicularización. Bueno, ya sabemos de qué se trata. Y eso a veces, ¿sabes? Es una condensación también. Cuando ves eso uno después del otro, te das cuenta qué locura es. Y empiezas a mejor a pensar, o no sé, pero no sé, a mejor. Sí. Reír ya es mucho. Sí, sí, muchas gracias. Odil, ya volveremos a ti y ahora vamos a viajar como una muy amiga mía, poeta, que la aprovecho de saludar, no sé si nos estará mirando, que es la Verónica Sonde, que vive en Valdivia, me dijo hoy que también gozó en la pandemia viajar estando en una silla, viajar por todo el mundo. Entonces, viajamos ahora a Santiago de Chile. Hola Carlos, te pido que actives tu sonido. Hola Carlos, ¿cómo Hola estás? Lina, ¿cómo Carlos estás? Soto Román. Carlos, tú eres, bueno, naciste en Valparaíso, eres poeta y traductor, como también, lo que me parece muy interesante, químico farmacéutico. Hiciste un magíster en bioética en Pensilvania y has publicado varios libros desde el 2007, sobre todo en Estados Unidos, y eres, bueno, lo que tú haces o tu poesía se llama poesía documental, que ya veremos si nos muestras tu poema que trajiste. Bueno, muchas gracias por la presentación, Alina. Un gusto estar acá. Agradezco la invitación. Aprovecho de saludar a Timo, a Rique, a Romy, a Ignacio y al Cervantes por la organización impecable. Y por supuesto un honor estar compartiendo el escenario con Odile, Angélica y con Milton. Les voy a compartir un par de poemas que tienen que ver, digamos, con el populismo, que también están escritos especialmente, digamos, para la ocasión. Los voy a leer y después podemos conversar un poco acerca de qué se tratan y todo eso. Dice, en medio de esta América Latina convulsionada, dice, nuestro país es un verdadero oasis. Dice, estamos en guerra. Dice, ante un enemigo poderoso. Dice, he decidido decretar. Dice, estado de emergencia. Dice, militares a la calle. Dice, toque de queda. Dice, tuvimos que decretar. Dice, el estado de emergencia. Dice, para restituir. Dice, el orden público. Dice, reconozco falta de visión. Dice, pido perdón a los chilenos. Dice, he escuchado la voz del pueblo. Dice, he pedido a todos los ministros. Dice, poner sus cargos a disposición. Dice, he ido a las marchas. Dice, hubo intervención de gobiernos extranjeros. Dice, voy a llegar al fin de mi gobierno. Dice, fui elegido democráticamente. Dice, por una enorme mayoría. Dice, ninguna acusación constitucional en mi contra, dice, va a prosperar. Dice, en Chile no se han violado los derechos humanos. Dice, no habrá impunidad. Dice, tenemos todo el tiempo del mundo. Dice, para ver qué podríamos haber hecho mejor. El segundo poema. Dice el trabajador, dice que ese tiene que ser dueño de su esfuerzo. Dice la revolución, dice la hacen los pueblos. Dice la revolución, dice la hacen los trabajadores. Dice ser joven, dice y no ser revolucionario. Dice es una contradicción, dice hasta biológica. Dice la juventud vivirá, dice aunque yo muera. Dice yo no soy el presidente, dice de todos los chilenos. Dice yo no soy hipócrita. Dice colocado en un tránsito histórico, dice pagaré con mi vida, dice la lealtad del pueblo. Dice superarán otros hombres, dice este momento gris y amargo, dice donde la traición, dice pretende imponerse.
Dice, la historia los juzgará. Dice, el pueblo no debe, dice, dejarse arrasar ni acribillar. Dice, pero tampoco puede, dice, humillarse. Dice, trabajadores de mi patria. Dice, tengo fe en Chile y su destino. Dice, la historia es nuestra. Dice, y la hacen los pueblos. Dice, tengo la certeza. Dice que mi sacrificio, dice, no será en vano. Dice, viva Chile. Dice, viva el pueblo. Dice, vivan los trabajadores. Muchas gracias, Carlos. Cuéntanos, ¿qué hiciste aquí? Bueno, este poema, o estos dos poemas, se toman un poco la estructura de un libro que publiqué recientemente que se llama Common Sense, en el cual todos los poemas parten un poco con este pie forzado, que es esta palabra, dice, por el cual yo me estoy refiriendo a un hablante que a veces es explícito, a veces no, a veces es muy fácil de identificar, otras veces no. En este caso puntual quise tomar esta estructura y tratar dos discursos distintos. Hay dos poemas ahí con dos hablantes que quizás algunos pudieron identificar. Un poema está construido con retazos, con trozos de discursos de Sebastián Piñera, luego de el estallido de octubre del año pasado. Y el otro poema, el segundo, está construido también con trozos de discursos de Salvador Allende durante su periodo de gobierno y también durante el golpe, digamos, lo que es conocido, digamos, como su último discurso. Y quise un poco trabajar estos dos vertientes como para ejemplificar quizás las dos nociones de populismo que hemos como conversado también, ¿no? Porque por un lado tenemos el populismo como ideología, como discurso político, en el cual la sociedad se divide en dos grupos antagónicos, ¿no? Es el pueblo versus la élite, y entonces aquí el populismo como ideología lo que hace es defender la soberanía popular, y eso para mí está muy reflejado, digamos, en todo lo que fue el gobierno de Salvador Allende, que se llamaba de alguna manera, o sea, se llamaba la unidad popular, ¿no? Versus el uso peyorativo que tiene la palabra, que también lo habías comentado tú, Alina, al principio, ¿no? Que se asocia quizás con la demagogia, con el oportunismo, y en donde también aparecen ciertas nociones como el autoritarismo, ¿no? Y que eso yo veo también en el caso de Sebastián Piñera, el presidente que actualmente tenemos. También, bueno, lo que se comentaba, que hay distintos tipos de populismo. Está un populismo de izquierda, un populismo de derecha. Un populismo de izquierda generalmente es un populismo más inclusionario. El populismo de derecha es todo lo contrario, es exclusionario, por cuanto, digamos, el pueblo pasa a ser un pequeño grupo. En cambio, en los populismos de izquierda, el pueblo pasa a ser, digamos, un grupo más grande, ¿no? Donde distintas comunidades se pueden identificar con esta idea de pueblo, ¿no? Se habla un poco como de los plebeyos en el sentido de los excluidos, ¿no? Que son todos los que no se ven beneficiados por la élite. Y en ese sentido, digamos, claro, yo lo veo como muy claro por lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y también lo que es la lucha que estamos teniendo actualmente en Chile por cambiar la Constitución y por establecer, digamos, normas, una carta magna que sea más inclusiva, que se preocupe más del bienestar de distintas comunidades, de distintos grupos, y no solamente que favorezca a los deseos de una élite, ¿no? Claro, muchas gracias. Yo creo que lo dejaste muy bien para todos los que estamos siempre en la duda qué es el populismo, así como fue bien concreto, sobre todo porque eso, como oponiendo esas dos poesías, esos dos poemas, deja bien claro esas dos miradas también de un líder, digamos, ¿no? Hacia su pueblo, que me parece bien interesante, porque muchas veces se ve el populismo, como lo ve el populismo en contra de la élite, pero si lo damos vuelta y quizás decimos, bueno, es una persona, un líder, cómo ve a su pueblo, es bien interesante. Eso vamos a ver algo así también en un poema después de la Angélica.
que son las miradas, y te quería preguntar, no sé, ¿cómo lo ves tú, como un poeta politizado, un poeta político, que sí me gustaría nombrarte así? ¿Tú crees que es perdonable que un presidente diga que está en guerra contra su pueblo, digamos? Es algo, o sea, es imperdonable, es algo muy tremendo, es algo muy sorpresivo también, digamos, de que, digamos, cuando los presidentes quieren o caen, digamos, o los líderes caen en actitudes populistas, justamente lo que pretenden es lograr, digamos, el favor de las grandes masas, ¿no? El apoyo, la adhesión. Y acá, curiosamente, lo que hace el presidente es que se sitúa claramente en un lugar que no es el lugar, digamos, del pueblo, ¿no? Todo lo contrario, se sitúa en contra y condena una violencia que en realidad tiene una explicación, que tiene una causa, que es consecuencia de una violencia sistemática que se ha venido llevando desde, digamos, desde el golpe de Estado. Entonces es muy clara la posición que él toma, ¿no? De declararse en guerra y no reconocer, digamos, las causas de por qué se produce esta explosión. Hoy día mismo, por ejemplo, finalmente el director general de Carabineros renunció después de un evento muy terrible en el cual Carabineros se vieron involucrados baleando jóvenes del Sename. Y bueno, ha venido ocurriendo unas violaciones sistemáticas a los derechos humanos desde que empezó el estallido. Y esto, digamos, este hecho causa finalmente la salida del director general de Carabineros y hasta el último minuto el presidente sigue apoyando la gestión de este personaje, lo que también a nosotros nos deja muy claro de que hay responsabilidades políticas que en algún momento van a tener que asumir. Muchas gracias. Hasta aquí, Carlos. Por la primera vuelta vamos a, con lo que tú dijiste, ver un pequeño video para todos, como entre las dos ruedas que vamos a hacer. Este río lo vimos antes. Este río me dolió y nos dolió. Ahora hay un joven quebrado en el Mapocho. Lo empujó la policía. Nos empujó a todos. Nos fracturó a todas. No hay ninguna posibilidad de que sigamos bajo la sombra de Pinochet. De seguir en un país en donde una policía nos empuja al río. Por el amor de Chile, yo veo esperanza. Yo voto apruebo. Yo voto Convención Constitucional. Raúl Zurita apoyando la campaña del apruebo y definitivamente ganó. De esto vamos a hablar en esta vuelta sobre el rol del poeta o el que puede tomar. El video lo hizo un amigo poeta, Pablo Paredes, de la joven generación, conectado con la generación anterior, digamos. Angélica, tú nos trajiste otro poema que escribiste para la ocasión. ¿Lo quieres leer? Bueno, dale. Yo lo escribí esta mañana. Esta mañana, imagínense. Sí, Eso es. Yo escribí un poema sobre no poder escribir sobre el populismo y bueno, lo intenté una vez más y me salió esto. Tia Juracy, o inimigo comum do Brasil. Menina veste rosa, menino veste azul e todos respiram aliviados. A verdade vos libertará e todos respiram aliviados. Vamos acabar com tudo isso que está aí, com tudo, com isso, com aí, e todos respiram extasiados. Nós contra eles. Eles quem? Eles, inclusive, a tia Juracy? Sim, apague das redes sociais a tia Juracy. Agora vai, pra frente Brasil, menos a tia Juracy. O país mais lindo do mundo, nossos campos têm mais flores, nossa bandeira nunca será vermelha. A tia Juracy não gosta de flores?
a tia Juracy não vale o que come. Agora vai, dessa vez vai. Cadê o meu churrasco do fim de semana? Cadê a minha carninha, a minha cervejinha, Juracy? A Juracy já foi a Cuba? Pois deveria. Vai para Cuba, Juracy. Deixa eu postar. Vem cá, Juracy não é nome de homem? Quantas peças de roupa rosa tem a tia Juracy? Deus acima de tudo. Deus acima do guarda-roupa vendo tudo. Sua ideologia de gênero. Juracy não é mais a sua tia, ela é uma ideia. Ela nunca será verde e amarela, ela é o establish. Vai enfrentar um assaltante com um livro, Juracy. E eu mereci. Eu mereci essa carninha, esse carrinho, esse WhatsAppzinho, o dólar 1 por 1, quanta saudade. O problema do Brasil é o brasileiro. O problema do Brasil é a corrupção. Uma Juracy sozinha em Cuba não faz um verão. Troca o brasileiro pela população do Japão para você ver se não resolve. Muchas gracias, Angélica. ¿Quién es la tía Juracy? Bueno, todas tenemos una tía Juracy en la familia. Puede ser de izquierda o de derecha, depende. Pero este poema es sobre todo sobre el efecto del populismo y de la política en Brasil ahora, que es muy populista en nuestra cabeza. Todos estamos un poco locos, yo diría. Y bueno, yo lo que veo así muy claramente con Bolsonaro es que trata de encontrar un enemigo común y que muchas veces tiene que ver con... le gusta mucho hablar de la familia, una familia heterosexual, nuclear, y las costumbres, y hay esta expresión que en portugués es como es ciudadano de bien, ciudadano de bien, se dice gente bien. Sí, que es como, sería la gente común, ¿no? Y entonces siempre trata de poner en oposición la gente, el pueblo, ¿no? Porque ahí elige quién es el pueblo, el verdadero pueblo brasilero. Pone en oposición a esa gente que es común, o sea, es heterosexual, y la gente que es trans, o sea, distintas formas de vida que no tienen que ver con eso, con ese ser imaginario que es el ciudadano de bien. Entonces, Bolsonaro y sus ministros, su ministra, tenemos una ministra que es la ministra de la mujer, que va en contra de la mujer, de los derechos de las mujeres, y esa es la persona que dijo, las chicas visten rosa y los chicos azul. ¿No? Entonces hay como toda una atmósfera muy retrógrada en Brasil, pero que sirve para crear un enemigo que no existe. O sea, entonces hay muchos problemas en Brasil, pero eligen decir que el problema es la corrupción. ¿No? Entonces yo me río, pero es muy, me pongo muy depre cuando lo pienso. Y es eso. Yo también podría decir que Lula fue populista, pero yo lo quiero. Perdón, no voy a hablar mal de Lula, pero sí, yo puedo ver en el discurso de Lula cómo es populista y cómo también... Yo esta mañana, por ejemplo, leí un artículo muy interesante sobre sobre el discurso de Lula el día que fue a la cárcel. Y trató también de decir, ellos, qué sé yo, ellos saben que yo tengo razón, o sea que hay siempre un ellos. Pero
no sé, yo viví casi toda mi vida en Brasil, tengo 47 años y siempre me pareció que en realidad hay un ellos. Ok, que sí, que existen y que nos cagan la vida, perdón. Entonces, pero sí, si vamos a pensar en el populismo como los líderes populistas que tienen esa característica de intentar encontrar un enemigo o crear un enemigo, bueno, podríamos decir que sí. Y entonces eso, la realidad en Brasil muy, yo no sé qué decir, no encuentro la palabra, todo muy loco y es eso, ese poema es como... Sí, como es más triste, ¿no? Y no tiene ese humor que tiene el que nos leíste antes. Las herramientas que no sé, me hizo acordar también una función de la poesía, quizás puede ser también el consuelo, el verlo. Me acordé de tu poesía, de tu poema Rilke Shake, ¿no? Ajá. Perdón, no puedo decir Rilke con acento español, no puedo. Bueno, yo digo Rilke. Ya, gracias. Pero bueno, que también te tomas cuando estás triste, te tomas un shake de poesía para estar mejor, ¿no es cierto? Entonces, bueno, más allá de eso, ¿qué crees tú, que ya estamos terminando nuestra segunda vuelta, qué crees tú que sí igual puede aportar quizás la poesía y hacer contrapeso a estos populistas, sea de izquierda o derecha? Y bueno, sí, a mí me gusta el humor y la ironía. Yo creo que si podemos reírnos de ellos, estamos ganando. Y claro, yo lo que te puedo decir es que cuando estamos leyendo poesía, nos estamos dando cuenta del lenguaje, del discurso, ¿no? O sea, la gente que lee poesía está atenta a no solo lo que se dice, pero cómo. Y en el momento en que escribimos un poema que por ahí tiene ironía, es como que ponerles puede ser ponerles un espejo delante o por ahí con un poco de distorsión para que, se den cuenta de lo que están haciendo, o no sé, por ahí también mostrar el mundo con un poco de distorsión, pero sí, para que puedan darse cuenta, en realidad. Y es eso, lo que el populismo se construye a partir del lenguaje, y la poesía también. Entonces tienen eso en común. Todas nuestras relaciones sociales tienen mucho que ver con el lenguaje, ¿no? Y la poesía te ayuda a darte cuenta también de eso. O sea, cuando escuchas un discurso político populista, te das cuenta, piensas, a mí no me van a engañar. Muy bien, muchas gracias, Angélica. A ti. Qué Gracias. bueno. Ya, y vamos nuevamente, viajamos nuevamente nuestra silla a Argentina, Milton. Me gustaría contar un poco de que, bueno, tu sujeto, tu sujet, como se dice, de poesía, es mucho también lo popular, ¿no? No solo Evita, sino también las cosas chicas, cotidianas que encuentras en el camino. Si lo tienes ahí, el poema, me gustaría que leyeras La remera de Rodrigo. Ah, dale. A ver si lo tengo acá a mano. Ahí voy, Tenía a mano el de Caño Roto, si querés leo los dos. Léese. Pensé que iba a leer ese por eso, pero sí, Caño Roto sí, no se tradujo. Está sin traducir en la página, pero puedo leer los dos porque son cortitos.
Sí, Mientras, El Caño Roto me parece excelente y además... Caño Roto es de mi primer libro, que lo saqué en Uruguay, en una cartonera, mira, una editorial que hace los libros de cartón también. Qué bonito. Está bueno los proyectos cartoneros, hablar un poco también, que creo que ha sido un tema en Latinale. Tiene una salida social muy interesante. Le compran el cartón a veces a los cartoneros a mejor precio, incluso participa gente de esos proyectos en los barrios. Son materiales artesanales. Incluso acá en Eloísa Cartonera, cuando fue la crisis del 2001, se vendía el libro con la verdura. Era una verdulería también, se vendía la verdura a precio de costo para que la gente también se alimente bien. Bueno, Caño Roto. Manzanas pasadas, agua podrida del caño que hace días se rompió. En la esquina, la verdulería promueve su nueva oferta. 1 kilo por 1,50 pesos. Para dulce, para puré, para licor de manzana. Los nenes, como siempre, en el medio de la inundación, discurren entre obreros y moscas. Van con un palo que usan de remo, subidos a una balsa plana que avanza lento. Agua pudrida, clueca, grita el señor. Cuando oscurece, nos enteramos que la luz se cortó. Prenden velas a lo largo de la vereda. La calle es un torrente que baja, procesión. Por las orillas, este río nos va marcando a fuego la retina, envolviendo. Y en las cejas cala hondo la acidez de la fruta fermentada. Genial, muchas gracias. Y además hizo como el puente con la manzana de Eva, de Evita, las manzaneras, como Tal que cual, cerramos muy bien, muy bonito. Quiero que citar... la manzana es una fruta muy popular también, ¿no? Y están en un montón de lugares y de literaturas. Tú en tu poema, que lo leo un poco poetológico, que se llama Yo escribía, tú escribes, yo escribía porque sentía que en la poesía nadie te enseñaba nada, porque no había nada para enseñar. Y a la vez sentía que ahí estaba aprendiendo todo. A mí me parece una frase hermosa, un verso hermoso, y te quería preguntar, ¿qué es lo que tú crees que aprendes en la poesía sin que te enseñe? Bueno, en ese poema sí, es un verso que habla sobre este tema importante, que ¿para qué es la poesía? ¿La poesía es para aprender algo? ¿O hay algo que está en la poesía que yo tengo que ir a aprenderlo? ¿O ya de por sí el hecho de la escritura y la lectura de un poema lleva una experiencia de la que después se pueden derivar un montón de aprendizajes y por eso estar aprendiendo todo sería, ¿no? La poesía es una compañía y un aprendizaje constante. Yo creo que para la persona que lo realiza cotidianamente, nada, deja una forma de vida súper intensa, digamos, desde el lenguaje, desde el conocimiento, desde la belleza. Entonces, no es que hay algo de por sí, de antemano, para aprender de un poema, como si tuviese una clave que al develarla uno aprende y uno entiende ese poema, sino que de alguna manera cada uno, ya sea el nivel de conocimiento que tenga, realiza una experiencia y una lectura y un recorrido en ese poema, ya sea al escribirlo o al leerlo, que le da un plus de goce, un plus de belleza, un plus de aprendizaje y de estar viviendo ahí, básicamente. Eso yo creo que es como algo que también dejó la vanguardia, ¿no? Que no es que estamos tratando de representar un montón de símbolos
sino que estamos tratando de realizar una experiencia vital ahí adentro, en el poema, en el libro, en la poesía, en la lectura. Qué lindo, muy lindo. Muchas, muchas gracias, Milton, a ti. Bueno, gracias, por Alina, estar acá. buenísimo. Estoy Y súper Odile, agradecido. qué bueno. Y se ve que están de verano, qué rico, ¿eh? Aquí Sí, estamos llegó el verano todos. acá, antes de Bueno, tiempo. sí, qué lindo. Odile, te toca. Cuéntanos, bueno, ¿nos vas a leer otro poema? Sí, otro tuyo? poema de mi primer libro, y es un poema que se llama Fröhliches Gedicht, y fröhlich es una palabra muy alemana que es más o menos como alegre, pero con un alegre sería también froh, o bueno, es complicado, pero es con un diminutivo, es una palabra, tengo un problema personal con esa palabra que nunca la utilizo, y porque tiene algo de amenazante, se dice, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, amenazante, y lo exploré en ese poema que es sobre la provincia. Yo vengo de la provincia y es sobre las cosas que acontecen en la provincia, ¿no? Las fiestas, las músicas populares, los jardines cercados, y así cosas alegres, pero abajo hay esa amenaza. ¿Amenaza? Ya. Y al final desconstruyo la palabra fröhlich en röhlich, y röhlich sería el diminutivo inexistente de roh, que es crudo o brutal o violente, y de repente aparece la realidad violenta que hay en la provincia, y también todas esas manifestaciones de la extrema derecha ahora y de esos esotéricos vienen mucho de la provincia, perdona, no solo, pero, pero tiene que ver con eso también. Fröhliches Gedicht. Über das Wort fröhlich ein Gedicht schreiben, ein fröhliches Gedicht, was sonst? Über ein zweisilbig hüpfendes Wörtchen, ein zum E hinziehendes O, ist doch nur die Eskalation der Erleichterung, ein rein persönlich gestörtes Wort, verstörtes Ortsverhältnis. Ich sagte doch, ein unkompliziertes Gedicht, eins mit schunkelnden Schützen, die rufen auf, die fröhliche Jagd aus, auch Festzelte stehen in diesem Gedicht. Daraus muntere Marschmusik schallt. Heißer, so sing uns ein fröhliches Liedchen hinter dem Jägerzaun, gesellig, fidel. In diesem Gedicht sind sonntags die Straßen wie in schöneren Dörfern gefegt. Ja, das fröhliche Gedicht ist frisch, tüchtig und frei. Später schreibe ich ein kaum rüdes Gedicht über röhlich, ein lichterlöhliches Gedicht. Das hat doch kaum gebrannt. Gracias, me encanta tu forma de recitar también. Estás como, eres el poema. Sí, pero necesitaba mi mano que no tenía. Bueno, unas últimas palabras también de tu parte sobre lo que tú crees que es capaz de hacer la poesía. Bueno, ya lo dijiste un poco, pero quizás algo más que quieras agregar. No tengo mucho que añadir a lo que fue dicho ya, ¿no? Eso de ser atentivo a los discursos, el humor, la distorsión. Podría a lo mejor añadir eso de que la poesía no es, ¿cómo decir? Es ambiguo, se dice. Y creo que lo que necesita ese mundo es más ambigüedad, ¿no? Que no es solo eso o eso, y de soportar que dos cosas distintas y contrarias pueden existir uno al lado del otro. Y eso es un aprendizaje muy, muy difícil, a lo mejor porque el poema es eso, siempre es otra cosa. Yo como traductora lo sé también, porque la traductora a veces descubre cosas en un poema que el poeta o la poeta mismo no sabía que lo había escrito, ¿no? El poema siempre puede ser otra cosa también, y eso me encanta. Muchas gracias. Bueno, Carlos, contigo vamos a concluir, y ahora no estoy tan segura en cómo lo vamos a hacer. ¿Qué te gustaría todavía mostrar?
A ver, Tu tengo obra, algunos fragmentos de 11, ya. y también tengo un poema que es el que te había enviado, que es segunda radiografía de otro Sí. libro que se llama Iku Minero. A No mí me sé gustaría quién los más, gusta. quizás, para saber más de tu trabajo, que también consiste mucho en borradura, dar a conocer quizás de 11, más bien. Perfecto. Que mientras tú Sí. lo preparas, puedo contar un poco en qué consiste el libro. Tú publicaste el libro 11, siempre se me pierde la misma hoja, es terrible. No me acuerdo en qué año, pero no hace tanto. Y El 2017. gracias, el 2017, y nos vas a poder mostrar la portada, porque lo que yo encuentro muy interesante es que haces alusión tanto al 11 de septiembre en Chile, que fue el golpe de Estado en 1973, como al 9/11, mucho más conocido en el mundo, con esa fecha emblemática, ¿no es cierto? Y ya veremos la portada, que sale un 11 bien grande y se nota que se trata de las Torres Gemelas, pero también ahí hiciste tu técnica, que es la poesía documental, también explícitamente política, y que cito una frase o media frase que encontré que dice: "One does not need to generate new material to be a poet", que fue un poco lo que estuvimos discutiendo toda la noche, ¿no es cierto? Y parece que eso es lo que más haces, recontextualizar material que ya está, y un poco también te quería preguntar cómo va eso con tu profesión de ser químico, y cómo crees que aporta también finalmente la poesía, que puede hacer visible la poesía con esto a un discurso, o contraponer a un discurso más bien populista. Claro. No sé si fueron muchas preguntas en una. No, está bien, voy a tratar de ir contentándolas todas. Ya. Con respecto a mi profesión, sí, generalmente las llevo por líneas paralelas, pero cada tanto se cruzan. Por ahí me obsesiono un poco con aplicar el método científico, de tratar de encontrar una pregunta cuando estoy escribiendo, y tratar de aplicar, digamos, ese método para tratar de resolver un problema determinado, ¿no? Con respecto a la poesía documental, bueno, esta es poesía que trata, que lidia, digamos, que trata de representar la realidad. Bueno, casi toda la escritura se trata de eso, básicamente, pero quizás la gracia que tiene la poesía documental es que para hacerlo se basa o toma como elemento los documentos, ¿no? Y tenemos grandes poemas documentales, como por ejemplo Muriel Rukeyser con su libro de los muertos, Charles Resnikov con su libro Holocaust, donde ellos trataron en estos dos libros sobre accidentes, sobre eventos históricos muy relevantes, y la manera que eligieron para poder representarlos fue no de forma creativa, sino que acudir a los testimonios de las víctimas, de los protagonistas, a documentos de algunos juicios, y poder incorporar, digamos, ese lenguaje a la poesía, o tal vez componer poemas, mejor dicho, con ese lenguaje, de manera que el poeta acá es como una especie de canalizador, ¿no? Y lo que importa no es la voz del poeta, sino que es la voz, digamos, de los protagonistas, ¿no? Son ellos los que realmente hablan, digamos, a través de los testimonios y de los documentos, y ahí lo que hace que quizás más bien la labor del poeta es de alguna manera editar o preparar el material para que esa voz suene más fuerte, ¿no? Como que se escuche más, y poder de alguna forma quizás remover elementos retóricos que no son tan necesarios, de manera de tener, digamos, un mensaje como muy claro. Quizás nos puedes mostrar un ejemplo de tu libro para cerrar, y para que el público se pueda imaginar cómo se ve, claro, eso, cómo funciona. Cuando uno lo ve, bueno, lo entiende. Lo que les puedo mostrar es, digamos, es esta foto, que es la reproducción de una moneda, y que quizás tiene que ver con el tema que nos convoca ahora, el populismo. Esta es una moneda de 10 pesos que fue acuñada durante la dictadura. Ustedes pueden ver ahí que dice República de Chile. Esta es la cara de la moneda. Por el otro lado
digamos, tenemos el número 10, y aquí se lee la consigna libertad y aparece un ángel, ¿no?, rompiendo unas cadenas, y se lee la fecha, digamos, del golpe de Estado, 11 de septiembre de 1973. Esta moneda circuló durante la dictadura y si bien no fue retirada oficialmente, tengo entendido, como que se dejó de hacer y fue desapareciendo. Ahora, bueno, hay gente que la colecciona por distintos motivos, pero quería mostrarles un poco, esta no es la portada del libro, pero es la contraportada. Y digamos que un poco el 11 toma muchos documentos, ¿no? Hay muchos formularios que yo reproduzco de manera íntegra, removiendo solamente quizás informaciones personales, y la idea ahí quizás un poco es poder mostrar de forma cruda y descarnada el lenguaje de los perpetradores, ¿no? El lenguaje de la burocracia, el lenguaje de la dictadura. Y en ese sentido hay varias imágenes también que apelan como a una conciencia, ¿no?, a un imaginario y a un recuerdo, digamos, que puede estar un poco borrado, y que mi idea también con el libro, por eso también tanta borradura, tanto silencio, tanto espacio blanco, es quizás poder ayudar a reconstruir esta memoria y a fomentarla también, ¿no?, a ayudar a ejercer, a poner en práctica el ejercicio de la memoria, en contraposición, digamos, a olvidar lo que pasó, sino que es lo que quieren, digamos, los que nos gobiernan hoy, ¿no? Que borrón y cuenta nueva, que nos olvidemos que esto pasó y que no se hable más del tema. No, nosotros queremos recordar para poder, digamos, construir a partir de eso, y ojalá también poder lograr justicia, ¿no? Muchas gracias, Carlos, a ti también. Les agradezco a todos los que participaron aquí en el escenario, en este podio, por Zoom, detrás, en la organización, Rique Volte y Timo Verga por haber inventado esta Latinale, que a mí me parece un festival hermoso, a Romy Brübila, que siempre está aquí también apoyando al Instituto Cervantes, el Instituto Iberoamericano y todas las personas que hacen esto posible, un encuentro que es justamente, bueno, un encuentro internacional que va más allá de la gente que quiera hacer fronteras entre un pueblo o una élite o lo que sea, porque eso se llena como uno quiera. Entonces, muchas gracias por invitarme a hacer esta moderación. Me encantó conversar con ustedes, llevar la poesía al mundo, es algo maravilloso. Gracias y nos Muchísimas vemos. Gracias, un gusto estar con todos. Gracias. Chao. Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y espero verlos pronto. Ah, y perdón, antes de cerrar, obviamente tengo que anunciar, porque la Latinale sigue. Entonces, tenemos mañana, viernes 20 de noviembre, a las 19 horas, aquí mismo, una noche de lectura que se llama Sin Ningún Ritual, donde van a leer Angélica Freitas, Ana Yurba, desde Argentina, Carlos Sotorromán desde Chile, Milton López, Felipe Sáenz Riquelme, chileno, Karen Vick, que también es argentina, gracias. Y, este nombre, perdón, Citlatitel, perdón, ¿cómo? Shilali, muchas gracias, Shilali Rodríguez, y lo modera Andrea Garcés. Y también lo van a poder seguir a través de este canal de YouTube. El sábado va a haber otro evento por Zoom, que es en Colombia, con Eliana Díaz Garrido, Luis Mayarino, Carlos Polo, Joana Barraza Tafur, Juliana Enciso, John Better, Amaranta Caballera Brado, Sigrid Ferrer, Karen Fábregas, Luis Romero, John Rosales, Will Zambrano. Y la moderación la hacen Farideh Lugo y Tony Moreno. Después tenemos otro evento el lunes, esto lo modera Rique Volte. Se trata de instrumentos sonoros y sonidos poeta Felipe Sáenz Riquelme, y el martes aparatos inclasificables. Va a haber un poetry film, una película y una conversación con Inti Gallardo y Rique Volte sobre modelos ecológicos
en Miradas de Sueño. Bueno, lo estuve traduciendo ahora a TOC, estaba en alemán. Y después el martes está la Finissage de Berlín, que se llama Mi corazón brama como un animal rojo, donde van a presentar la antología bilingüe con obras de Pablo y Vinete Roca, con Raina Kornberger, Ignacio Reichert. Y finalmente el jueves 26, No son rosas, la artista Ana María Vallejo va a mostrar también películas Poetry Movies de Colombia. Y también otra nota importante, que todos los eventos van a ser grabados y se van a mostrar en YouTube, en el canal de YouTube de la Latinale. Así que van a haber muchos eventos, mucha poesía, y ojalá nos vemos el próximo año en vivo y directo. Eso, que lo disfruten. Chao.